Buenas noches, bienvenidos a la cuarta edición del podcast Historiando con el AGN. Hoy, miércoles 6 de noviembre, brindamos un saludo a todas y todas las personas que se están conectando aquí a esta red social. Mi nombre es Josué Celis y hoy estaré acompañándolos para poder hablar sobre un personaje muy importante que marcó parte de nuestra historia, ¿no? Parte de la historia del Perú, ¿no? Pero no me encuentro solo. Me acompaña un especialista en estudios colonialistas andinos, que además es trabajadora del Archivo General de la Nación. Así que invitamos a Nancy Guamán. Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Allintuta turay Josué, allintuta llapan chiskuna. Kunan rimakusun kay tupaj amaru qaparisqa nisqa. Imanchay turay. Me olvidaba algo muy importante. Como pueden ver, Nancy habla quechua porque ella nació en Cusco. Entonces ella habla el quechua cusqueño y justo coincidencias de la vida es del personaje que vamos a hablar hoy día. Bienvenida nuevamente, Nancy. Gracias por estar aquí conectada, ¿no? Y sobre todo porque nos vas a poder contar algunas anécdotas y sobre todo parte de la historia que muchos de nosotros quizás no conocemos sobre Túpac Amaru, su esposa, sus hijos y sobre todo el tema de la rebelión que se alzó frente a los españoles. Así que, ¿estamos listos? ¿Iniciamos, Nancy? Cosa turay, sí, está bien. Empecemos en nuestra gran aventura en este día. Muy bien, me gusta. Entonces, iniciando para poder hablar de Túpac Amaru y sobre todo cómo se enfrentó con los españoles, vamos a conocer un poco de él, su nombre, cuál fue el nombre real, ¿no? Ya sabemos que nació en Cusco ahí. Nancy, ¿qué nos puedes comentar? Muy bien. Al hablar de Túpac Amaru, los primeros años, bueno, los tratadistas señalan que Túpac Amaru nació en Surimana en 1738 o apoyó a su padre en el arrieraje, ¿no? Y pasó por el colegio de caciques San Francisco de Borja, qué casualidad, donde también estuvo el cacique Bernardo Tambo Waxo, contemporáneos okay. En la época y también en la lucha, como lo vamos a ver. Perfecto, Nancy. Entonces, antes de continuar, me ayudarías un montón poder explicando algunos términos explicando algunos términos que quizás las personas no conozcan, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los arrieros o qué era un arriero? Muy bien, los arrieros eran, primero, comerciantes que tenían recua de mulas, en donde cargaban sus mercaderías e iban recorriendo diferentes partes de la geografía de entonces. Túpac Amaru apoyó en esta labor a su padre Miguel Condorcanqui. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya conocemos el significado de arriero. Pero ahora también tenemos que ver... Y también, para que también podamos me decías también sobre caciques. Sí, el tema de caciques, así es, Nancy. Ilústranos, por favor, con tus saberes, ¿qué significa un cacique? Porque Túpac Amaru, evidentemente, era uno de ellos. Claro, mira, primero empecemos por lo siguiente. La palabra cacique tomaré nota para ver ahí, ¿no? Muy bien. Muy bien, empecemos. La palabra cacique es un término taíno, donde los españoles, al hacer la incursión hacia estas tierras, van a asociar la idea de esta autoridad
y al encontrarse con los curacas, van a adoptar la palabra cacique para nombrar a estas autoridades. Los curacas son los curascan, o sea, los que son mayores en rango, ¿no? En diferencia de una población. Ok, entonces igual eran personas que tenían un cargo, ¿cierto? Los caciques. Así es. Sí, perfecto. Muchas gracias por ilustrarnos. Creo que esas palabritas nos van a ayudar mejor para poder entender todo el contexto de lo que nos vas a poder hablar sobre Tupac Amaru. Entonces, Nancy, ¿cómo eran sus primeros años, o cómo fueron sus primeros años de Tupac Amaru II, ¿no? Y cómo llegó a ser una figura importante? ¿Por qué es reconocida? ¿Por qué es recordada al pasar de los años, al pasar de los siglos? Muy bien. Tupac Amaru es el que va a dar aquel grito, digámoslo así, de aquellas voces que se fueron acuñando en el tiempo. Recordemos que en 1777, esto referido a un expediente señalado, custodiado en el AGN, al Fondo Campesinado, señala que en 1777 los pobladores de Urubamba se levantan porque se está poniendo tributo. Entonces, este expediente indica que los pobladores se levantan y persiguen al corregidor de entonces. El corregidor escapa hacia Calca para salvar su vida. Pero, oh casualidad, este mismo expediente del Fondo Campesinado indica que los apresados por este suceso son llevados al Real Felipe. En un inicio son 70 y tantos arrestados, pero para 1784 de los 70 y tantos solamente llegan 11, porque en el camino fueron muriendo por los malos tratos, la condición en la que eran tratados. La explotación también, ¿verdad? La explotación que también sufrían los indígenas. Sí, claro. Claro, y como te decía, esto era uno. Lo siguiente era la implantación de la aduana en el Cusco, para lo cual Bernardo Tamboaxo es encargado de reclutar más caciques, mucha más gente, para no solamente impedir la instalación de la aduana, sino también la abolición del repartimiento, el repartimiento en el cual sumía a la gente cada vez más a la pobreza. Y miren, fíjate que es en 1780, pero en abril, donde es ejecutado Bernardo Tamboaxo y inicia su voz Tupac Amaru en 1780, noviembre, 4 de noviembre, con la captura de Arriaga, ¿no? Del corregidor, ¿verdad? El corregidor español, Antonio de Arriaga. Y justo me quitaste las palabras de la boca, Nancy. Justo iba a mencionar de que hace 2 días se celebraba, ¿no? Antonio de Arriaga. Exacto, Antonio de Arriaga, ¿no? Para que luego lo enjuiciaron y al final Tupac Amaru y todos, ¿no? Terminan ejecutando a este corregidor. Perfecto. Entonces, el 4 de noviembre es una fecha especial para recordar este acontecimiento. Entonces, vamos a ir continuando y explicando un poco más. Recordemos que Tupac Amaru estaba en el periodo durante el virreinato del Perú, ¿no? Entonces, coméntanos un poco el contexto o cómo era, ¿no? Un poco del virreinato y las condiciones socioeconómicas de la época. Tú ya has estado mencionando algo de aduanas, ¿no? Por ahí, que las personas se quedan más pobres, pero coméntanos un poco cómo era eso. Muy bien, sí, claro. Vamos a situarnos en el siglo XVIII, en donde los cambios borbónicos eran cada vez más al tema, bueno, se van a todos los niveles, pero se siente más en el tema
económico, como lo demuestran los documentos del Archivo General de la Nación, en el Fondo Real Hacienda, Cajas Reales, vamos a denotar que hay un personaje clave, José Gálvez. José Gálvez, quien va a ser instruido en tema económico para recaudar mucho más tributos, agrandar mucho más, digamos así, el bolso, va a hacer diferentes cambios y va a realizar las primeras plantillas del porcentaje de tributo para cada especie, y estaríamos hablando de los primeros balances o los primeros diarios contables. Primero se instaurará, se aplicará en Nueva España y luego aquí en el Virreinato. Estos cambios van a generar protesta, porque no se está viendo la situación de entonces. Esto nos lleva ¿a dónde? Al aspecto social. Vamos a ver una población que está sumida en los repartimientos, las mitas mineras, pero sin embargo hay que tributar, los tributos van creciendo, la población va mermando. Es así que en el documento justo vemos que hay que pagar impuestos. Y Tupac Amaru no estaba exento. Tupac Amaru tenía que llevar un control para luego rendir cuentas. Vamos a ver también un recibo de Tupac Amaru. Sí, por favor, justo vamos a apreciar en pantalla un recibo de Tupac Amaru, ¿no? Y ahí, tal cual como nos indica Nancy, ¿no? A ver, y es del año de 1781. Qué interesante. Coméntanos, Nancy. Hola, Nancy, ¿nos escuchas? Bueno. Sí, bueno, no puedo visualizar en este momento el recibo. Ahí está. Aquí tenemos que recalcar lo siguiente. Es la persona quien está otorgando el recibo, el por qué está otorgándolo. En este caso, Tupac Amaru Inga, Tupac Amaru, está otorgando un recibo a Francisco Mamani. ¿Pero por qué? Por cargas de ropa de la tierra. Cargas de ropa de la tierra, que quiere decir ropa del lugar. Ropa que se produce acá. ¿Y dónde se produce? En los obrajes. Obrajes, lugares donde muchos pobladores están yendo a servir, a mitar, donde prácticamente varios encuentran la muerte porque el trato en estos lugares era muy precaria, era como ya ir de alguna manera a las minas, ¿no? A las diferentes. Claro, y ahí también, ¿no? Sí, como les inicio, es otro tema para hablar sobre que no nos vamos a explayar, pero aquí quería mostrar y mediante este recibo. Muy bien, aquí la rúbrica. La rúbrica, exacto, Nancy, ¿no? Ahí está la rúbrica de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru Inca, y podemos ver ahí... fíjense muy bien en la rúbrica cómo va a parecer una besita, ¿no? Exacto, es como un colibrí, ¿no? Por ahí escuchaba a algunos historiadores comentar. Entonces, miren, y ese documento que es de 1781, por ahí se preguntarán, ¿cómo se conserva, no? ¿Cómo es una imagen de internet, no? Entonces, para comentarles a todos los que nos están viendo a través del Facebook, es que este recibo es uno de los documentos que conservamos no solamente de Tupac Amaru, sino de diferentes pasajes de nuestra historia, y se protegen y se custodian, ¿dónde? En el Archivo General de la Nación. Así es, entonces, dentro de sus funciones de esta institución, es la de conservar y proteger este patrimonio cultural, patrimonio documental, ¿no? Y como pueden ver, que ha pasado varios siglos y este documento todavía está intacto, ¿no? Para su difusión
y también para la investigación. Entonces, gracias Nancy por comentarnos sobre cómo era el tema durante el virreinato, ¿no? Cómo también, Nancy, cómo era la situación de los indígenas bajo el dominio español. Ahí también vamos a ver un plano de Cusco para que nos puedas ilustrar también. Muy bien. El plano que van a apreciar en adelante va a mostrar la jurisdicción en una parte, ¿no? Y vamos a identificar los puntos, 3 puntos muy importantes. Yauri. ¿Podemos hacerle zoom a la parte de arriba? Sangarará y Pilpinto, que un poco adelante hablaremos del porqué de estos lugares. Básicamente, ¿qué cosa se quiere demostrar con este plano, con esta imagen? Lo que queremos demostrar, o los que se sumaban a la lucha de Tupac Amaru. Si lo pudieras ampliar, sería fenomenal. Por ejemplo, vamos a ver a Tinta, vamos a ver Quispicanchis, vamos a observar Sangarará, Surimana, donde va a ser básicamente, digámoslo así, el terreno de Tupac Amaru, porque recordemos que él es cacique de Surimana, Tungazuca, Sangarará, ¿no es cierto? Pero también vamos a observar Yanaoca. En Yanaoca actualmente se hace una recreación del apresamiento del corregidor Arriaga, ¿no? Donde participa la población y lo hace todo en el quechua, en el runasimi. De esta manera recuerdan, evocan la historia en el que formó parte este pueblo. Sí, Turay, es hermoso hablar, y más con la documentación que te... Sobre todo, exacto, ¿no? Con la documentación aquí, tenemos el plano. Ahí tenemos algunas de las provincias, ¿no? Carabaya. Ahí está la provincia de Tinta. Ahí también está Yaraví, ¿no? La provincia de Yaraví, que está en la parte norte de este plano. Pero sigamos, Nancy. Ahora sí se viene lo bueno. Ayaviri, disculpe, Ayaviri. Ahora sí se viene lo bueno. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a hablar sobre cuáles fueron las principales razones que dieron lugar al levantamiento de Tupac Amaru II en ese momento, ¿no? Entonces, Nancy, somos todo oídos. Pues, bueno, esta respuesta es básicamente de lo que hemos estado conversando esta noche. Tupac Amaru es el que da esa voz, el que dice, no, aquí ya no más, porque me están subiendo los tributos. Tenemos que seguir pagando. Mientras tanto, como cacique, tengo que responder también por mis tributos y por mi gente, pero ¿qué gente? Si se están llevando a las minas mineras, se están llevando a los obrajes, me están poniendo la aduana en el Cusco. ¿Qué está pasando? No, tengo que tomar cartas en el asunto y convocamos. Levantó su voz de protesta, ¿no? Levantó su voz de protesta. Su voz de protesta con la captura pero no lo hace solo, Josué. No lo hace solo. Él está acompañado de otra gran figura. Su esposa. Exacto, Micaela Bastidas. Sí. Vamos a hablar de Micaela Bastidas. También ella es un personaje también muy reconocido, porque no solamente valga la redundancia, reconocida por ser la esposa de Tupac Amaru, sino también
porque ella ayudó en toda esta rebelión y formó parte importante, como tú mencionas, ¿no? En los diferentes sucesos que tuvieron Tupac Amaru, su esposa, familiares y las personas que apoyaban la causa de Tupac Amaru. Así es, muy bien, lo has dicho muy bien, Josué. Pero hablemos de lo siguiente. Hoy en día existe un dicho y dice, detrás de un gran varón hay una gran mujer. Pero cambiemos eso. Al lado de un gran varón hay otra gran mujer, hay una gran mujer. Y esa es Micaela Bastidas, quien ha estado a la par, al lado en la lucha, ¿no es cierto?, de Tupac Amaru. Pero hay un detalle, Josué. Cuéntanos. y es que pesa mucho el regionalismo. Y es que los cusqueños y los apurimeños nos peleamos. ¿Por qué? Por decir, esta es la cuna de nacimiento de Micaela Bastidas. Hasta ahora no se ha mostrado un documento que diga nació aquí en Cusco. Pero, oh sorpresa, hemos encontrado un documento que dice que nació en Apurímac, Abancay. Así es. Pero este es un tema para conversar. ¿Por qué será? Lo vamos a mostrar y cuando lo vi, particularmente me pareció muy significativo porque es similar a mi partida de nacimiento, y eso que no estoy tan mayor, ¿no? Y aquí Nancy nos va a comentar cuál es la peculiaridad de esta partida de nacimiento. Y otra cosa que me parece que, al igual que todos, hemos escuchado de que Micaela Bastidas es del Cusco, ¿no? De la ciudad del Cusco, nació en la ciudad del Cusco. Aquí hay un documento que dice, no es del Cusco, es de otra provincia, es de Abancay. Entonces, Nancy, coméntanos, por favor. Así es, y es que muchos tratadistas señalan que posiblemente del Cusco, posiblemente de Abancay, pero no se ciñen a decir es de tal o cual lugar, porque no hay un documento que señale eso. Sin embargo, existe esta inscripción de nacimiento de Micaela Bastidas en Abancay, pero nótese la particularidad. Comparen, los documentos presentados anteriormente tienen diferentes características. La escritura a tinta, a pluma, es muy diferente a esta. Esta ya es algo contemporáneo, ¿no? Incluso se puede observar una huella digital ahí. Que no había antes no había. Lo que antes solo con la pluma es que se hace tu rúbrica. No, es que aquí se hace una inscripción extemporánea. Dirán, pero este documento es falso, pero ¿cómo decir que es falso si está en los libros está en el libro de registro de nacimiento, solamente que este folio le corresponde a esta persona? Y es que es eso, ¿no? Tiene que ver mucho el regionalismo y el decir, yo también tengo personajes históricos aquí, ¿no? Y también ese es un tema para hablar desde la diplomática, digamos, ¿no? Y muchos otros aspectos. Tal cual, porque como decía al inicio, ¿no? Yo vi esta partida de nacimiento y dije, se parece a la mía. ¿Por qué? Porque acá dice 8 de febrero de 1991, ¿no? Entonces es como que algo pasa acá, ¿no? Algo no es normal, y ahí tú tranquilamente nos has podido comentar por qué razones Abancay como que se adelantó, y como no existe un documento, ¿no?, entre Cusco y Abancay, ¿ok? Aquí está mi partida, acá está la partida de nacimiento de Micaela en la ciudad de Abancay, ¿no? Aquí quería, qué interesante. Sí, lo que pasa, ellos sustentan y dicen que ella es del lugar porque el apellido Bastidas es del lugar, entonces ya, es de aquí, ¿no? Es uno de los argumentos. Como tú dices, pero ¿no? Bueno, dicen que en la guerra y en el amor todos. Sí, también. Te quería comentar, Elena Botón, que nos está viendo, ¿no? Dice, excelente entrevista, felicitaciones Nancy, Guamán, sí, Guamán por 2. Juan Carlos dice, no sabía de la existencia de un plano que describe estos lugares de estos años. Así es, ¿no? Es un mapa del siglo XVIII.
y también nos pregunta si es un acta de nacimiento, como hemos estado conversando, que sí, efectivamente es un acta de nacimiento, que como no hay un documento que indica de qué en qué lugar nació Micaela, ¿no? En Abancay se adelantaron y colocaron tal cual, hicieron su partida de nacimiento de Micaela, ¿no? Aquí está la partida de nacimiento. Es bien curioso, de verdad. Ahí se asegura, ¿no? Y como tú dices, papelito manda. Es de Abancay. Qué curioso, de verdad. Yo creo que muy pocas personas, sí, tal cual, así, hashtag papelito habla. Entonces, coméntanos por favor, ya nos hablaste sobre el tema de Micaela, tuvo 3 hijos, solo mencionemos los nombres y de ahí vamos a hablar un poquito más de ellos. Fernando. Muy bien. Sí, tenemos a Hipólito, Mariano y Fernando. Pero mira, son hijos de sangre, pero también ella fue madre política, es decir, tuvo varios ahijados. Fíjate, Josué, ella fue, hasta donde pude registrar, hasta de 7, madrina de 7 wow. Niños en un mismo año. Tupac Amaru solamente de 1, fíjate. Y a eso tiene mucho que decir de la importancia que tenía Micaela Bastidas. Eso por un lado. Por otro lado, hablando de los hijos del matrimonio, tenemos a Hipólito, quien muere con sus padres, pero son los que sobreviven son Mariano y Fernando. Mariano y Fernando son llevados hacia el Real San Felipe y luego, incluso aquí pasa algo muy, muy cruel, lo castran a ambos y bueno, en el camino fallece Mariano y continúa Fernando, que es otro tema. Sin embargo, fíjate lo que pasa con Fernando. Tenemos una partida de nacimiento de Fernando, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Claro. Miren, sí. Lo que sucede con Fernando es que él, a los meses de nacido, está siendo bautizado por urgencia. Es decir, él estaba enfermo y antes de fallecer tiene que encomendarse haber recibido el bautizo, razón por el cual lo bautiza. Pero miremos cuál fue el destino más adelante de Fernando Tupac Amaru. Muchos dirán, hubiera fallecido mejor en esa época, ¿no? Para aquel bautizo. Pero bueno, ese es un tema que toca mucho y que también es otro tratar, porque despierta diferentes aristas desde el aspecto legal, religioso, y etcétera. Perfecto. Entonces ya acabando, ¿no? Ya iniciando la última parte, coméntanos cómo fue capturado Tupac Amaru, ¿no? Y bueno, ya sabemos cuál es el suceso final, ¿no? Bueno, el final de Tupac Amaru ya todos lo conocemos, ¿no es cierto? Que fue capturado con su familia, lo conocemos todos, pero preguntémonos, ¿qué significó para la sociedad de entonces la captura y muerte de Tupac Amaru, ¿no? Este castigo, el de ver, el de que está siendo desmembrado, da un mensaje de decir, mira lo que te va a pasar si te levantas. El hecho de terminar con la familia Tupac Amaru es el de decir, no queremos en estas tierras más de la sangre rebelde. Entonces tratan de borrar. Es por eso que ninguno de los hijos sobreviven, ¿no? Ni Mariano ni Fernandito sobreviven, llegan a estar vivos. ¿Qué significa esto para nosotros? Y surge también el tema del mesianismo, Incarri, el desmembramiento, que en un momento llegarán a unirse las partes de Tupac Amaru y volverá a renacer el Inca, ¿no? Y
También, claro que sí, Es y que la tú eres físico. instauración de un nuevo orden, ¿no? Así. ¿No? Y también recordemos que Tupac Amaru vio morir a su Bueno, esposa, ¿no? Vio morir a su esposa primero y después ya sabemos que con el tema, ¿no? Con los caballos trataron de descuartizarlo y como no pudieron, al final tuvieron que cercenarlo, ¿no? Y cortarle la cabeza. Entonces, lamentablemente, claro que pero... sí, Josué, Uh-huh. esto es lo que esto es lo que aprendemos en la escuela, fíjate, pero cuando nosotros vamos a repositorios como el Archivo General de la Nación, este conocimiento que nos siembran en el colegio se amplía y conocemos las razones, el porqué, y analizamos y decimos, esta es mi posición frente a este acto. Es cierto. Recuerdo que en el colegio me enseñaron Tupac Amaru, ¿no? Micaela Bastidas, etcétera, y diferentes personajes de la historia, pero siempre me preguntaba, ¿y de dónde sacaron esa información? ¿De dónde? Si no, obviamente no había video, no había cámara. Y ahora aquí, ya trabajando en el Archivo General de la Nación, pude darme cuenta de que toda la información que nos cuentan en los libros de colegio o diferentes tipos de libros de investigación nacen de fuentes primarias. ¿Y cuáles son las fuentes primarias? Los documentos, los archivos, ¿no? Que en este caso, el AGN, la institución, el Archivo General de la Nación, custodia diversos documentos, como lo dije al inicio, ¿no? Que gracias a estas fuentes primarias podemos marcar, ¿no? Los hitos que sucedieron mes a mes o en diferentes años o diferentes siglos, ¿no? Recordemos que el documento más antiguo del Perú y de Sudamérica se encuentra en el Archivo General de la Nación y data de 1533, pero ya esa será materia para otra conversación. Vamos a poner ahí en pantalla un recibo de Micaela Bastidas para que también puedan conocer cómo era la firma de Micaela. También, ¿no? El tema de un La comprobante. rúbrica de Micaela La Bastidas, rúbrica de Micaela mujer de Bastidas, peso. ¿no? Hay un dato adicional, Así es. Nancy Guamán, el Archivo General de la Nación realiza exposiciones itinerantes, le voy a hacer su cherry, realiza exposiciones itinerantes, en la cual buscamos llegar a diferentes públicos o diferentes colegios o municipalidades y en ciertas ocasiones realizamos una teatralización. Y tenemos aquí a doña Micaela, ¿no? Ella habla quechua, entonces ya la imaginan ahí a Nancy con sus trencitas, saludando en quechua y contando también parte de la historia de Micaela Bastidas. Y así llegamos a la parte final de este podcast. Gracias a todas las personas que nos han podido acompañar. Por ahí Tabata Paredes nos dice muy buena entrevista. Gracias, Tabata. Miguel Martínez, Jesús Martínez también nos está viendo. Jeff Morales también nos está hablando, nos está saludando, dice buena. Un saludo también por ahí a Sara Saucedo que está viendo, Elena Boto, Juan Carlos. Juan Carlos dice, ¿existe algún documento acerca de las torturas que sufrieron la familia de Tupac Amaru? Me refiero a que si los españoles documentaron esas torturas. Muchas gracias por su respuesta. Y con esa pregunta terminamos. Sí, sí, gracias. Mira, pude rastrear en el archivo de pares, hicieron lo siguiente, la acumulación de diferentes cartas y ahí en una de ellas se señala o se describe cómo fue el tratamiento a esta familia rebelde, a los rebeldes, a los infames rebeldes, como lo dice el documento. Repito textual lo que dice el documento. A los infames rebeldes y narra estos sucesos, describe estos sucesos, ¿no? De cómo han sido capturados Marianito y Fernando hasta llegar a Fernando últimamente hasta España, ¿no? Le recomendaría también que, bueno, como historiador uno se hace de archivos, el Archivo General de la Nación, archivos provinciales y también está en nuestras manos el archivo de pares. Les invitaría a visitar todos estos archivos porque Es la AGN virtual, también tiene una...
y gratis, ¿no? Y el AGN también, hay que hacer cherry también a nuestra institución, tiene un nuevo repositorio digital donde van a poder encontrar diferentes tipos de documentos sobre la historia del Perú, ¿no? Época colonial y republicana. Y con lo último ya, en el Archivo Regional de Cusco también se encuentran documentos de Tupac Amaru, así que si están realizando alguna investigación, por ahí los podrían escribir y ahí les van a poder ayudar también. Entonces, muchas gracias nuevamente, Nancy. Ya nos veremos personalmente cuando visiten la sede. Gracias a todos por acompañarnos en esta cuarta edición de este podcast, Historiando con el AGN. Mi nombre es Josué Celis y fue un placer acompañarlos el día de hoy. Nos vemos. Chao, Nancy. Gracias a todos. Hasta luego.